noches a todos. Son unas palabras breves nomás de presentación a un amigo y maestro, Roberto Echavarren. Por muchas razones diría que la insistencia o perseverancia de una vida solo puede probarse con la potencia de una obra, y en este caso esto está hecho y está dicho. Solo habría que recorrer su obra poética y su obra novelística, su obra crítica y su tarea de traductor, no solamente en el campo de la poesía, sino de la filosofía. Debemos a Roberto algunas de las traducciones más precisas sobre Nietzsche, más allá de un vasto trabajo de traducción poética en el campo de varias lenguas: el inglés, el alemán, el ruso, y una extraordinaria colección poética que dirige hoy desde Uruguay, que les recomiendo por lo pronto revisar. Decía entonces, presentar a un amigo y maestro, en el cual la perseverancia de una vida es la consistencia de una obra, y donde en la consistencia de esa obra uno puede ver trabajados de mil modos las formas de una vida. Me parece que es la forma más precisa en la que podría sintetizar la atmósfera barroca que atraviesa todo cuanto Roberto ha hecho y transformado. Por otro lado, quería decir algo más. Por muchas razones, en la tradición poética abierta por Lezama Lima al presente, es, a mi juicio, y esto lo digo como filósofo y como crítico, una de las más agudas plumas del barroco contemporáneo obrando en la lengua poética. En ese sentido, entonces, me parece que escucharlo pensar a Roberto sobre la tradición latinoamericana abierta por problemas filosóficos en la poesía, y en este caso va a trabajar sobre el problema del escepticismo. Apague esto, ¿no? Ahí está. Y en este caso va a trabajar sobre problemas filosóficos ligados al escepticismo en la escritura poética. Me parece que es, por mis lecturas de la tradición del barroco, una de las posiciones más innovadoras contemporáneas respecto a este problema. Se ha dicho muchas cosas. Octavio Paz ha dicho muchas cosas sobre Juana Inés de la Cruz, sobre la tradición del barroco latinoamericano, sobre las condiciones de la escritura poética, y sin embargo, a pesar de centenares de lecturas que he hecho, he encontrado en la posición de Roberto contemporáneamente una de las lecturas más innovadoras sobre la relación entre filosofía y poesía, si las hay, vínculos complejos de nuestra tradición, que hoy va a estar en el núcleo de lo que va a ser. No, porque por ahí me decís otra cosa y digo, va a estar en el núcleo de lo que va a problematizar. Solo eso, entonces, un enorme placer, y los dejo con Roberto Echavarren. Luego me sumo para el diálogo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. No, a ti. Hola, buenas noches. Bueno, es un placer estar aquí en esta biblioteca con ustedes. No sé si se me oye, porque funciona, ¿no? Sí. Quería agradecer a quienes me invitaron, a la profesora María José Rossi, a Alejandra González, que me acompaña además en el seminario de maestría de la Universidad de Avellaneda, y especialmente a Adrián Canchi, que de alguna manera supo articular algunas de estas actividades. Escepticismo y barroco. Sí, ¿qué es el barroco? Interrogamos entonces un periodo de 150 años, grosso modo la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. En esa época las guerras de religión acentuaron la fractura del territorio enterizo de Europa, reunido primero bajo Carlomagno, luego bajo el Sacro Imperio Romano Germánico. La posible unidad europea se rompía para dar lugar a los estados-nación, que se afirmaban irreductibles unos frente a otros en competencia, como lo habían estado las ciudades griegas entre sí, sin que ninguno predominara de manera decisiva sobre los demás. Líneas de fractura entre protestantes y católicos habilitaron nuevas posibilidades de disenso y de crítica.
aunque se mantuvieran en el ámbito del cristianismo, trazaron una doble o triple división, un llamado a la pluralidad, relativizando sin duda el poder pastoral del Papa. Pero visto desde la perspectiva de la historia del pensamiento, creo que preguntarnos por el barroco es también preguntar por la suerte del escepticismo en filosofía. Rápidos avances técnicos vinculados a la observación y el experimento, en arquitectura, en medicina, en óptica, en construcción naval, el control creciente sobre la naturaleza, la exploración del globo. A pesar de lo cual, los pensadores del barroco debieron preocuparse por no contradecir abiertamente las opiniones de la Iglesia y el juicio. Y empezar refiriéndome a Sexto Empírico. El descubrimiento de los escépticos griegos, al ser traducidos del griego al latín en el siglo XVI, pondrá en cuestión no solo a Platón, sino incluso a Aristóteles. Los lectores europeos conocieron a los filósofos escépticos griegos mayormente a través de Sexto Empírico, 160-210 después de Cristo. Médico y filósofo griego, la traducción latina de los esbozos pirrónicos, su obra principal, fue publicada en Ginebra en 1562, a la que siguió Adversos Matemáticos 7 años más tarde. Los escritos escépticos abrieron el problema de los límites del conocimiento para los autores del barroco, para los pensadores del barroco, tales Francisco Sánchez, Descartes, Pascal, Montaigne o Juana Inés de la Cruz. Sexto presenta una suma de argumentos de pensadores escépticos que lo precedieron, dirigidos contra las pretensiones dogmáticas de los sistemas filosóficos positivos. ¿Qué tipo de conocimiento obtienen? ¿Cuáles son las contradicciones internas al sistema? ¿Cómo se presenta allí la naturaleza, los dioses, el juicio moral? El escepticismo se ocupa de oponer de todas las maneras posibles los fenómenos a los noumenos, para así llegar, por el equilibrio de opuestas razones, primero a la suspensión del juicio, epogé, y después a la indiferencia, ataraxia. Un noumeno, del griego lo pensado, y también lo que se pretende decir, es para Platón la idea. La idea se diferencia de la aprehensión directa de los fenómenos. Platón postula, como se sabe, que las ideas existen por sí y que el demiurgo las pone en juego cuando fabrica el mundo sensible. Podemos vislumbrar las ideas a través de una chispa divina en nosotros. Entonces, de cada cosa tenemos dos versiones, la idea y la cosa, el original y la copia. Nuestro conocimiento fenoménico se refiere siempre a la copia, pero podemos vislumbrar el original por afinidad con la mente divina. Y abre en el hombre la luz de una memoria del alma previa a su encarnación, antes de que habite un cuerpo en la vida fenoménica. Bien, para Sexto Empírico, el noumeno es imperceptible en las cosas mismas y resulta completamente desconocido. No hay memoria de una vida previa del alma que haya grabado las ideas y las traiga a la mente por intuición intelectual. Esta distinción escéptica entre fenómeno y noumeno servirá luego a Kant para construir su epistemología. Kant separa la razón o facultad de ideas, abocada a antinomias sin resolución, del entendimiento, abocado a conocer los fenómenos a través de las categorías, algo así como una caja de herramientas en la mente, una adaptación de los predicables de Aristóteles que sirven para procesar los datos sensibles. El noumeno es inaccesible al entendimiento porque es inaccesible a los sentidos. Escepticismo quiere decir rechazo de la metafísica como ciencia. Atiende a los fenómenos, vale decir, a las impresiones de las cosas en los sentidos. Pone en cuestión nuestra capacidad de conocer las cosas en sí mismas y de percibirlas correctamente incluso. La filosofía de la época alejandrina, estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos, concebía su tarea como una investigación de los caminos de la felicidad, o sea, del buen vivir, de crear un estilo de vida que nos llevara a un equilibrio y a una buena aventura o felicidad. Y las conclusiones, entonces, que llevan al mejor modo de conducirse de acuerdo a ese fin.
El estilo de vida comporta varios aspectos para estas escuelas filosóficas: régimen alimenticio, equilibrio de los placeres, equilibrio de las pasiones. Cómo tratemos a los demás dependerá de cómo nos tratemos en primer lugar a nosotros mismos. Digamos que el cómo nos tratemos a nosotros mismos es lo primero, a diferencia del cristianismo, ¿verdad? Que en todo caso el prójimo estaría primero. Los escépticos consideraban, que para lograr un estado de recogimiento, tranquilidad o ataraxia, no hay que agitarse ni en favor ni en contra de las opiniones o creencias propias o ajenas, porque no son otra cosa que opiniones. No debemos confrontar a los demás para defender un punto de vista, que de por sí ya es discutible, ni formarnos una opinión fija sobre ninguna cosa. Debemos actuar de acuerdo a lo que parece correcto, basándonos en la experiencia y, en todo caso, en el hábito. Y cito a Sexto Empírico: la regulación de la vida depende de 4 aspectos. Uno tiene que ver con la guía de la naturaleza, o sea, los instintos, el funcionamiento del cuerpo. Otro con la administración de las pasiones. Otro con la tradición de las leyes y costumbres. Otro con la instrucción en diversas artes y técnicas, pero en ningún caso con un conocimiento dogmático o absoluto. Sexto rechaza un escepticismo radical, sin embargo, que afirma que nada puede ser conocido. Aun esto, dice, es una afirmación. Propone abandonar el juicio positivo o negativo. Renuncia a la creencia. Podemos vivir sin creencias, llevados por el hábito, ya que el uso de los sentidos no implica un conocimiento cabal de la naturaleza. Ser dogmático es asentir a una opinión que no es evidente. El escéptico se guía por las apariencias. Lo no evidente va más allá de las apariencias. El escéptico, solo suspendiendo el juicio, entonces llegaremos a la tranquilidad, a la ataraxia. Cito de nuevo a Sexto Empírico: en ciertos casos la gente común está afligida por 2 circunstancias, vale decir, por las afecciones en primer lugar y en no menor grado por la creencia de que esas condiciones son malas por naturaleza. El escéptico, al rechazar esa creencia agregada a la maldad natural de esas condiciones, escapa con menos molestias. Por tanto, decimos que en materia de opinión, el propósito del escéptico es la tranquilidad. En relación a las cosas que son inevitables, su propósito es mantener una afección moderada. Y continúa la cita: pero algunos notables escépticos agregaron una definición suplementaria: suspensión del juicio en todas las investigaciones. Bien, en la esencia cultural política del siglo XVI, cuando se lo redescubrió al escepticismo, este adquirió un sentido diverso al que tuvo en la antigüedad. Ya no se trató de obtener la ataraxia, ni tampoco de evitar las discusiones. Los argumentos escépticos fueron utilizados para sabotear y liquidar la filosofía escolástica, lo cual no fue ajeno al proceso de rupturas institucionales que produjeron las guerras de religión. La reforma implicó la fragmentación de la unidad religiosa y, por tanto, un margen mayor de iniciativa intelectual. El escepticismo de los griegos aportó munición para poner en cuestión el conjunto del campo del saber en el período barroco. Voy a referirme a otros precursores del escepticismo en el siglo XVI-XVII. Uno de ellos es Guillermo de Ockham. Antes del siglo XVI y su descubrimiento del escepticismo, el edificio de la teología ya había sido desmontado, al menos parcialmente, en el siglo XIII, por Guillermo de Ockham, 1290-1349. Ockham se preocupó de purgar la teología y la filosofía cristianas de la teoría griega de las esencias. En su querella de los universales, de los conceptos universales, atacó a los realistas que sostenían que la esencia de las cosas estaba en la cabeza de Dios, a la manera de las ideas platónicas. Para Ockham no hay diferencia entre la idea y el ente, entre el original y la copia. No hay ideas en la mente de Dios. No existen ideas, o más bien las ideas son las mismas cosas, en tanto se están realizando.
Y cito, Dios conoce las mismas cosas que produce y las ve al producirlas. Fin cita. La idea es al mismo tiempo su realización individual y concreta. Al contrario, los conceptos universales son para él solo palabras, flatus vocis, términos que solo existen en la mente del hablante. Son nada más que los términos de una proposición que pretenderían sustituir o ocupar el lugar de las cosas. Los únicos conceptos que para Occam se relacionan con una sustancia o un ente captado por los sentidos son los conceptos estrictamente singulares, que se refieren a los individuos. Este perro, este Sócrates. Occam no admite diferencia entre esencia y existencia. Animal u hombre son solo palabras, no hay esencia universal, ni de animal ni de hombre. Occam no niega la existencia de Dios, pero considera que hay una incalculable distancia entre él y nosotros. Sería presunción tratar de captar la mente de Dios y por lo tanto pensar que tiene ideas separadas de las cosas. El Dios omnipotente le viene a Occam de la palabra revelada de las Escrituras, nada más. Es una materia de fe, es fideísmo. Pero no sabemos nada acerca de la mente de Dios y la libertad de Dios es absoluta y no podemos condicionarlo. Hacerlo sería poner en cuestión su omnipotencia. No podemos adivinar sus planes. Ningún concepto puede ser aplicado en sentido unívoco a la vez a Dios y a las criaturas. Occam no es un escéptico, pero podemos decir que con su cuchilla rompe el lazo intelectual que ataba a Dios y al hombre a partir de la sustancialidad de justamente esas ideas universales, hombre, animal, etc. Esta es su fuerza corrosiva. Niega que la teología sea una ciencia positiva, porque no se puede saber nada acerca de Dios. Libera a Dios así como libera a las criaturas, porque ya no están sujetas a una cierta concepción de Dios. Dios no queda limitado por ningún modelo o idea, según lo pensaron los padres de la Iglesia o los filósofos escolásticos influidos por Platón. De acuerdo a esto, no podemos penetrar su mente. La mente del hombre no es un reflejo de la mente de Dios. Somos sustancias singulares con experiencias singulares. Los términos universales en la mente no corresponden a ninguna sustancia en lo real. Pueden, por tanto, ser modificados, alterados, sino en la lógica de sus contenidos. Para que un concepto tenga pertinencia en relación a alguna sustancia real, debe ser singular o concreto. Pero aún así, no podemos decir que el concepto singular contenga necesariamente un conocimiento adecuado o suficiente de la sustancia singular. Y ahora sí paso ya a un autor del barroco, que es Francisco Sánchez. En contrapunto con la autoridad religiosa, Francisco Sánchez, 1552-1623, en tanto judío español portugués, lo mismo que Spinoza, un poco después, refugiado en el sur de Francia, médico y profesor de medicina, escapó a la censura. Ya estaba perdida aquella armonía platónica entre la divinidad y el hombre, así como la adecuación tomista aristotélica entre la cosa y el intelecto. Pero el escepticismo no solo erosionó el edificio medieval, más ampliamente puso en cuestión la posibilidad de conocer en general. Occam era un monje. Francisco Sánchez, 3 siglos después, fue un médico judío que estudió en Italia, quizá en la Escuela de Medicina de Salerno, heredera de los conocimientos médicos árabes, y en la Escuela de Medicina de Montpellier, en Francia. Sus antecesores marranos se habían desplazado de España a Portugal. Cuando este reino se unió a España, bajo Felipe II, aumentó allí la presión de las autoridades sobre los judíos conversos o cristianos nuevos, sospechosos de mantener sus antiguos ritos de forma cubierta. El padre de Francisco, Antonio Sánchez, médico también, salió de Portugal y se instaló en Burdeos. Allí desarrolló una práctica exitosa y próspera. En consecuencia, su hijo Francisco tuvo la posibilidad de estudiar en las mejores universidades. Después de doctorarse en Montpellier, las guerras de religión lo empujaron a refugiarse en Tolosa, donde enseñó mientras dirigía el Hospital Santiago de Tolosa. Sus escritos médicos fueron impresos por sus hijos en 1636, 13 años después de su muerte. Pero un breve tratado filosófico con el título Quod nihil scitur,
que nada se sabe, fue publicado por el mismo Sánchez a la edad de 29 años en 1581, ya impregnado de los escritos escépticos que se acababan de traducir. Su juventud explica la frescura desfachatada, la agudeza espontánea de alguien que ha leído mucho y prematuramente, sea medicina, filosofía o gramática. Menciona a Favorino, un escéptico griego de la llamada Segunda Sofística, cuya obra solo conocen fragmentos de Diógenes Laercio y Aulio Gelio. Pero el escéptico preferido de Francisco Sánchez es Sócrates. Elogia su sinceridad cuando reconoce solo sé que no sé nada, y Sánchez concluye, no sabiendo nada, Sócrates no quiso escribir en absoluto. Lo creo muy sabio, pero ni siquiera él me satisface del todo, porque esto también ignoraba que no sabía nada, así como todo lo demás. El escepticismo aquí ya no es postulado a favor de la calma o de la ataraxia como en los escépticos griegos. Al contrario, estimula la audacia de pensadores como Sánchez y Descartes, que pretenden ambos fundar una ciencia nueva. Y dice Sánchez, construye otra ciencia, pues la ciencia de ayer es ya un montón de disparates. Sánchez hereda a los escépticos principalmente, como dije, a través del sexto empírico, pero hereda también el nominalismo de Occam, que niega realidad o sustancia en los conceptos universales. Dado que no hay sustancias universales, a partir de Occam el conocimiento se referirá, con las correspondientes limitaciones, al campo de la experiencia sensible y de las matemáticas. 30 años después de Francisco Sánchez, Descartes, 1596-1650, parte de la duda escéptica e intenta contrarrestarla, no al nivel falible de los datos de la percepción, porque está de acuerdo en que los datos de la percepción pueden engañarnos. Él no los considera seguros, sino al nivel de lo que él llama ideas claras y distintas de la razón. Resucita entonces la intuición intelectual de Platón. Da pie al argumento medieval de la existencia realiter, real de una idea, que para ser perfecta exige ser real, o sea, existir. Con esta maniobra, considerada prueba de la existencia de Dios, rescata para la edad moderna la teología y la metafísica. Es decir, que es un bucle que cierra la apertura escéptica y reconstruye entonces la metafísica, intenta legitimarla de nuevo, ¿no? O sea que Descartes se considera que es el de la duda metódica, pero en realidad él con la duda metódica lo hace recoger el ambiente escéptico de la época. Pero lo que su contribución, digamos, es justamente el obturarlo. Será Kant quien desmantele este armadillo descartesiano, la operación que atribuye realidad a una idea. Kant lo logrará separando razón y entendimiento del lado del sujeto y fenómeno y noumeno del lado del objeto, negando entonces la posibilidad de conocer el noumeno. Es decir, la razón se dirige a los noumenos, pero solamente produce contradicciones, mientras que el entendimiento se relaciona con la experiencia sensible y entonces se relaciona con el fenómeno, ¿verdad? Francisco Sánchez, para quien la duda no es un recurso momentáneo como lo será para Descartes, sino una condición irremisible, no cierra el bucle, no resuelve la duda con una prueba metafísica de la existencia de Dios. La grieta, una vez abierta, nunca se cierra. Y cito, todas las cosas humanas me resultan sospechosas, incluso esto que escribo ahora. Un imperativo ético subtiende la postura de Sánchez al afirmar su propio juicio en la esfera pública. Cito, la verdadera ciencia, si ha de existir en absoluto, debería ser libre y nacida de un libre entendimiento. Si la propia mente no percibe la cosa, no la percibirá por ninguna demostración escolástica. Fin cita. ¿Qué queda entonces? Queda un recurso extremo, y dice Sánchez, piensa tú por ti mismo. Y también dice, tomé refugio en las cosas usando mi propio juicio. La resolución de usar el propio juicio, más allá de libros y autoridades, culminará 2 siglos más tarde en el artículo de Kant, que es la Ilustración.
La ilustración es justamente el pasaje de la servidumbre a un libro, a una religión, a una autoridad, ¿verdad?, a la emancipación, es decir, la autonomía del propio juicio, que más allá de la censura del gobierno eclesiástico civil, asienta el derecho a expresar su punto de vista singular, no solo en la esfera privada, sino en la esfera de lo público, de la discusión pública. Neil Sietur es un precursor de la obra de Descartes, quien derivará su primera certeza nada menos que de la siguiente frase de Sánchez. La frase de Sánchez es: ¿para qué pues escribo? Para decir lo único que sé, lo que yo pienso. Lo que yo pienso y que yo pienso, al menos de la certidumbre interior, no puedo dudar. No puedo dudar que existo. O sea que no, Descartes no es nada original, ¿verdad? Cuando dice pienso, luego existo, simplemente está plagiando a Francisco Sánchez. O sea, no se puede dudar del sentido interno, o sea, de que algo sucede en lo inmediato interno nuestro. Cito de nuevo a Sánchez: de aquellas cosas que hay en nosotros o que en nosotros se hacen, estamos ciertos que existen en realidad. Y agrega: entonces me encerré dentro de mí mismo y poniéndolo todo en duda y en suspenso, como si nadie en el mundo hubiese dicho nada jamás, empecé a examinar las cosas. Bien, entonces lo único que vale es la certidumbre interior. Nuestros sentidos reciben impresiones, pero no conocen. Sánchez retoma el vocabulario de Lucrecio: juzgamos por las cosas por sus simulacros. Si bien toda ciencia es ficción, como dice Sánchez, al menos, cito de nuevo, no debe conocerse por otro, sino por el mismo cognoscente, por sí mismo inmediatamente. Sánchez ridiculiza más no poder el vocabulario de Aristóteles y lo que propone como método, el silogismo. Judío obligado a convertirse, ahora envalentonado por Sexto Empírico y por Ockham, arremete contra los conceptos de Aristóteles y su método, y por lo tanto contra la filosofía escolástica influenciada por Aristóteles a partir del siglo XIII. El tomar las palabras como si fueran sustancias induce todo tipo de error y mistificación. Y así dice: de ahí duda perpetua acerca de los nombres y mucha confusión y falacia en las palabras. Pregunto, dice él, ¿qué llamas a un hombre animal, viviente, cuerpo, sustancia, ente? Lo ignoras como antes. Pregunto después, ¿qué significa este nombre, cualidad? ¿Qué naturaleza? ¿Qué ánimo? ¿Qué vida? Cada cual fuerza las palabras a su antojo, las desencaja aquí y allá, las acomoda a su placer. De ahí tantos tropos, tantas figuras, tantas reglas, tanta confusión, de todo lo cual se compone la gramática. De esa serie de palabras que llaman predicamentos, disputan muchas cosas: del orden, del número, del género, de la diferencia, de las propiedades, de la reducción de ellas a todas las cosas. Esto lo reducen a la línea recta, aquello a la lateral, esto por sí, aquello por razón de su contrario, esto es común de dos, aquello se reduce a lo otro, esto no tiene a quien se reduzca, y por tanto, si hay cielo que no obtuvo lugar en algún predicamento, nada es ya. ¿Qué diré? Por aquí meten en infinitas bagatelas, más todavía enredándose en palabras, se echan así y a sus desgraciados oyentes en un caos profundo y estéril. Y por otro lado, nadie piensa verdaderamente en silogismos. Dice, el silogismo es estéril, una sutil ficción muy dañina, porque aparta a los hombres de la observación de la naturaleza y los paraliza, mientras que las ciencias nacientes se fundan en las cosas mismas. El silogismo, entonces, fue un mero truco que Aristóteles enseñaba a sus estudiantes, y dice así: Aristóteles mismo no forjó jamás otros silogismos, sino cuando enseñó a los demás a formarlos, y entonces, no por términos que significan, sino con los elementos A, B, C, y esto todavía con mucha dificultad. Escribiendo no usamos de ellos, ni él tampoco. Con silogismos nunca se engendró ciencia alguna, antes se perdieron muchas y se turbaron por su causa, arguyendo y disputando, contentos con
la simple consecuencia, todavía usamos menos de ellos, pues de otra suerte nunca tendría fin la disputa y siempre se habría de pugnar sobre reducir el silogismo a modo y figura, convirtiéndolo en otras copiosas bagatelas. Y hay infinitos necios que hacen hoy así y niegan cuanto no es puesto en modo y en figura. Tanta la estupidez humana y tanta la agudeza y utilidad de esta ciencia silogística que, olvidadas totalmente las cosas, se meten en tinieblas, de donde me parece también muy necio lo que algunos establecen, que la demostración concluye y participa necesariamente de lo eterno e inviolable, cuando, por ventura, quizá no hay eterno, o si existe, nos es desconocido como tal, a nosotros que somos muy corruptibles y muy violables en poquísimo tiempo. Como ven, es un lenguaje casi parecido, diríamos, a la picaresca, ¿no? Con un enorme desparpajo y humor. La premisa del silogismo, un juicio universal, no corresponde a ninguna sustancia concreta, porque no hay universales, claro. Cuando se afirma el hombre es un animal racional, entonces dice Sánchez, hay algunos hombres ante los que dudas muy seriamente si los debes llamar racionales o irracionales, y al contrario, hay brutos a los que puedes apellidar con mayor justicia racionales que algunos de entre los hombres. Responderás que una golondrina no hace verano, ni un particular destruye el universal. Yo al contrario insisto en que el universal es totalmente falso, como ven es Occam, ¿no? Este es entonces un eco de Occam. Se intenta suplir la falta de conocimiento con la vacía invención de los universales. Y cito de nuevo a Sánchez, pero las especies, especie es el término medieval para concepto, las especies nada son, o al menos son una fantasía. Solo son los individuos, solo se perciben estos, solo de estos se ha de tener ciencia, de ellos se ha de captar. Si no es así, muéstrame la naturaleza, aquellos tus universales. Los darás en los mismos particulares. Nada veo en ellos de universal, todo es particular. Traigamos a las cosas por su nombre, pues para mí toda definición es nominal y casi toda cuestión lo es. No podemos conocer la naturaleza de las cosas. Incita. Bien, en filosofía un principio es algo primario que ayuda a explicar los fenómenos. Un principio puede ser una proposición o un juicio como principio de la razón, un punto de arranque para formar una argumentación válida. Los principios de razón no pueden probarse porque para probarlos necesitaríamos otros principios y es imposible que las pruebas se multipliquen sin fin, regresos ad infinitum. Entonces cito de nuevo a Sánchez. De acuerdo a ti, Sánchez se dirige a un interlocutor imaginario, de acuerdo a ti, los principios deben ser postulados y uno no debiera disputar acerca de ellos. Pero si es así, su consecuencia también debe resultar postulada y desconocida. Hay algo más miserable que decir que para conocer es necesario ignorar. Entonces, ¿qué supondremos? ¿Deberíamos más bien admitir que no conocemos? ¿No sería mejor investigar primero los principios? Y de manera no menos decidida, Sánchez desmantela a Platón. Cito de nuevo. Decía Platón que nuestro conocimiento no es otra cosa que recordar, es decir, que nuestra ánima lo sabía todo antes de nosotros, que nosotros lo olvidó todo al ser sumergida en el cuerpo y que poco a poco recuerda como despertando de un sueño. Yo, a la verdad, ignoro qué fue antes de mí. Apenas creo lo que veo. ¿Cómo, pues, filósofo, creeré tus sueños? Bien, el poema El sueño, de Juana Inés de la Cruz, presenta un vuelo platónico, el vuelo del alma, que pretende traspasar el empíreo para llegar a una comunicación con las ideas. Pero no solo no alcanza las ideas con una intuición intelectual, sino que se confunde, incluso mirando hacia abajo, o sea, está a la altura de la luna volando, ¿no? Y mira lo sublunar, con una intuición sensible, o sea, intuición intelectual, intuición sensible. Mira hacia arriba con intuición intelectual y no le sirve para nada. Y mira para abajo con una intuición sensible y tampoco le sirve. Considerando la mera proliferación de copias en el mundo sublunar, doble fracaso de la intuición ante lo ideal y ante lo sensible, doble crítica escéptica, como dice en cierto momento, y por mirarlo todo, nada había. Considerando los fenómenos, Sánchez duda del concepto de causa, o más bien de la clasificación aristotélica acerca de las posibles causas. Cito:
No hay tal vez causa en absoluto, al menos eficiente, material y formal, y de la causa final también podemos dudar. Entonces, quizás sea más apropiado decir que contemplamos un conjunto de efectos, que pueden ser causas de causas, sin una causa clara y definida, sea particular o general, y cito de nuevo: nos confunden los varios y múltiples efectos de la misma causa y los efectos contrarios, y al revés, muchas y contrarias causas de un mismo efecto. Sánchez se pregunta, por ejemplo, acerca de la naturaleza de la luz. ¿Qué haremos? Nuestra condición es miserable. Estamos cegados por la luz. ¿Cuántas veces he pensado en la luz? ¿Y cuántas veces me ha resultado incomprensible? Nosotros podemos agregar todavía hoy que justamente la naturaleza de la luz es muy debatible, ¿verdad? Si es onda, corpúsculo, está el principio de incertidumbre de Heisenberg, etc. O sea que, en definitiva, estamos todavía en la línea de Francisco Sánchez. El escepticismo barroco abre la investigación de las ciencias de la naturaleza y está puntuado por el desasosiego. A diferencia del escepticismo antiguo, no está hecho para tranquilizar, sino para inquietar, estimular, inquirir e incluso aterrorizar. Esto lleva a los pensadores del siglo XVII a un estado de ánimo inverso al que tendían los escépticos griegos. Sánchez y Juana Inés de la Cruz están muy lejos de la calma. El ímpetu emocional de la investigación es más bien de sobresalto, de angustia y aún de desesperación. Sánchez, cito de nuevo: mas cuando me empeño en considerar qué es este pensamiento, este querer, este desear, este inquirir, ciertamente desfallece el conocimiento, se frustra la voluntad, crece el deseo y aumenta la angustia. Decía Borges que el siglo XVII era un siglo desanimado. Bueno, se está refiriendo a esta angustia ante la conciencia de todo lo que se ignora, ¿verdad?, que explota a partir de este cuestionamiento escéptico. Entonces, solo un fideísmo, más allá de cualquier comprobación empírica, puede atemperar la angustia ante la nada. O sea, no es el escepticismo lo que calma, como era para los antiguos, sino la fe lo que puede llevar a cierta calma. Entonces cito de nuevo a Sánchez, que dice: privación, destrucción, defecto, mera negación del ser, ¿con qué otro nombre llamaré a la nada que con el tenebrosísimo de nada? Nada me aterra, entristece y postra el ánimo como la nada, cuando pienso que alguna vez pudiera ver sus abismos, si acompañada mi alma con la fe, esperanza y caridad no destruyesen ese miedo y me confirmasen, prometiéndome después de la disolución de este compuesto de mi carne y mi espíritu, indisoluble nexo con Dios óptimo y máximo. O sea, el fideísmo es la única isla que puede calmar la angustia. El intelecto es completamente derrotado no solo por el infinito o indefinido tamaño del universo, sino también por el más pequeño y misterioso detalle que forma parte de él. Por ejemplo, las perplejidades de la botánica, cito de nuevo a Sánchez. De cosas infinitamente pequeñas hay grande abundancia, y su conocimiento es muy necesario para la ciencia, y sin embargo casi ninguno tenemos. Pero ¿qué dirás de las hierbas, del dragoncillo, del cardo plateado, del trébol multicolor? ¿Qué de las flores de la betónica comestible y de las variedades de violetas? Y en El sueño de Juana Inés de la Cruz leemos, haciendo eco: quien aún de la más pequeña, aún de la más fácil parte no entendía de los más manuales efectos naturales, quien de la breve flor aún no sabía por qué búrnea figura circunscribe su frágil hermosura. Mixtos, ¿por qué? Colores, confundiendo la grana en los albores, fragantes le son gala. Ámbares, ¿por qué exhala? Y el leve y más bello ropaje al viento explica que en una y otra fresca multiplica hija, formando pompa escarolada de dorados perfiles cairelada, que roto del capillo el blanco sello de dulce herida de la cipria diosa, los despojos ostenta jactanciosa. Si ya el que la colora, candor al alba,
púrpura la aurora no le usurpó y mezclado, purpúreo sampo, rosicler nevado, tornasol. El tornasol vacila de acuerdo a la inflexión de la luz, ejemplifica lo dudoso y variable de la vista, a más de esconder el misterio de la sustancia que ignoramos. Invocado ya por Sexto Empírico, el cuello de la paloma, tornasolado, reaparece en Francisco Sánchez y por supuesto es tomado por Juana Inés. Y cito a Francisco Sánchez. ¿Qué dirás del iris, de la paloma variada, del vidrio lleno de agua y del otro sin agua, que por diversa exposición al sol o por varia posición del observador dan tan variados colores? Y en los colores, ¿cuánto importa la situación? Lo muestra el iris, un vaso de cristal lleno de agua, la paloma irisada, las telas tejidas de seda. ¿En qué posición, dirás, tienen el verdadero color? En la misma parte unas veces aparece rojo, otras amarillo, luego azul. ¿Cuál de estos colores es el más propio? Solo podemos dudar. Y tenemos a Góngora, que también se pregunta, duda más cuál su color sea, o púrpura nevada, o nieve roja. Bien, Sánchez constata que los descubrimientos geográficos de su tiempo muestran que las ideas anteriores acerca de la forma de la Tierra, de las condiciones de vida en las zonas inexploradas, eran erróneas. Cada aparente conocimiento es expuesto como una ficción. El desarrollo de la ciencia consiste en una serie de errores enmendados por otros errores. No es diverso lo que afirma el historiador de la ciencia Georges Canguilhem, maestro de Foucault, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, que el desarrollo de la ciencia es enmendar un error con otro nuevo error. Que nada se sabe, entonces, es una criba, un apunte furioso que se logra como estilo. Lo que convence es el estilo, el ánimo de preguntar con desparpajo, la intensidad que va acumulando argumentos sobre argumentos. Se vuelve convincente por esa misma elocuencia sin traza de pedantería. Sánchez, con sus muchas lecturas de científico prematuro, con la energía de la improvisación, da martillazos seguros y demoledores, y hace pensar en el Nietzsche de cómo se filosofa con el martillo. A pesar del aparente desorden rapsódico de su escritura, su tratado cubre de modo coherente una serie de cuestiones. Critica a los maestros clásicos de la antigüedad y a los departamentos del saber escolástico. Ante la desesperación de conocer y el abismo de la nada, Sánchez se cuelga en un fideísmo sin pruebas, sin teología, sin metafísica, que lo rescataría como puro fideísmo de la angustia. Es una apuesta fuerte que ningún conocimiento puede justificar. Este fideísmo es compartido por Juana Inés de la Cruz y por Pascal, ¿no? Son los filósofos del barroco. Consuela de los fracasos y también del terror de las conclusiones, lo que debía lograr la duda escéptica en la antigüedad, como ya les dije, aquí lo logra la fe. La distinción escéptica entre fenómeno y noumeno lleva a Sánchez a concluir, cito de nuevo: no es posible, dados los límites en que se mueve el conocimiento humano, la contemplación directa de las cosas. Pero sacando fuerzas de flaqueza, con una determinación desesperada de la naciente investigación barroca, no ceja en su intento de construir una ciencia. Y cito de nuevo: con todo, hay dos medios subsidiarios que no suministran ciencia perfecta, pero que en suma algo perciben y algo enseñan. Son la experiencia y el juicio. Pero separados jamás, sino en íntimo enlace y unión. Los experimentos son muchas veces falaces y siempre difíciles, y hasta cuando llegan a la perfección nunca nos muestran más que los accidentes extrínsecos, jamás la naturaleza de las cosas. El juicio recae sobre los resultados del experimento y por consiguiente no traspasa los límites de lo exterior, y aun esto lo discierne de una manera incompleta, sin que sobre las causas pueda pasar una probable conjetura. ¿Se dirá que nada de esto es ciencia? Pues no hay otra. Termina cita. Varios interrogantes quedan sin resolver. ¿Cuál es el centro del mundo? ¿Si el universo tiene límite o no? ¿Si el universo es eterno, si tuvo principio? Esas son las antinomias, ¿verdad?, de la razón pura para acá. La hipótesis creacionista solo será admitida por divina revelación. En la medida en que no puede ratificarse, Kant llamará más tarde a estos problemas, como ya les dije,
antinomias irresolubles. Suárez, cito de nuevo, del infinito no hay ciencia alguna. Se debe ir paso a paso considerando las cosas individuales. Cito de nuevo, solo hay ciencia de cada una de las cosas individuales, no de muchas a la vez. Una visión es de un solo objeto individual. Bien, pero a la vez debemos considerar las relaciones entre ese objeto y los demás fenómenos. Todas las cosas están encadenadas y esto Sánchez no lo niega. Y cito de nuevo, si es ignorada una cosa, se ignora también lo demás. Y por lo pronto, dice, es indecible la concatenación de todas. Y en conclusión, quien quiere abrazarlo todo, todo lo pierde. Y en el sueño, como ya le cité, por mirarlo todo, nada había. Y Sánchez, tampoco el amontonamiento de especies, presentaciones sensibles en el ojo, es visión. Con esto concluyo un breve examen de Francisco Sánchez. Y pasa un pensador anterior que también repercute, digamos, en el sueño de Juana Inés de la Cruz de una manera bastante clara, y es Nicolás de Cusa, de 1401-1464. Propuso un universo infinito, cuyo centro estaba en todas partes y la circunferencia en ninguna. Es decir, ya se desmantela esta visión del cosmos de Ptolomeo, ¿verdad?, con la Tierra en el centro, siendo la Tierra apenas una estrella entre un infinito de otras estrellas. Consideró la transmutación de las formas vinculada con lo que llamamos hoy topología, al subrayar, por ejemplo, que a medida que aumenta el diámetro de una circunferencia, su curva disminuye, de suerte que al fin, un fin racionalmente inconcebible, pero sin embargo postulable, el círculo y la recta coinciden. Y Nicolás de Cusa reaparece en el sueño, como vemos en los versos siguientes, que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humanamente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, sino ya circunferencia que contiene infinita toda esencia. Nicolás de Cusa cree encontrar un apoyo del intelecto que sobrepasa la lógica aristotélica, vale decir, el principio de no contradicción. Una recta en el infinito se hace curva. Dios es esa unidad infinita más allá de toda lógica. Abraza una metamorfosis topológica de los elementos. Si decimos que Dios es el ser más grande, maximum, tendremos también que decir que es el más pequeño, un minimum, porque no tiene tamaño, ni es lo que ordinariamente llamamos grande. En él el máximo y el mínimo coinciden. No podemos tener una comprensión positiva de lo que esto significa. Solo puede ser aprendido en forma negativa, por lo que no es. Con respecto a Dios, el principio de no contradicción no rige. Dios es un oxímoron, la coincidencia de los opuestos, su cópula y coyunda, y veremos que la poética del barroco está justamente basada en el oxímoron y la paradoja. Eso es lo que Gracián llama, entre comillas, el concepto barroco. Afirmación, negación y coincidencia. Nicolás recibió esta iluminación en el mar, en pleno viaje por el Mediterráneo. Dios sería tal vez ese ámbito marino, el rejuego interminable de las fuerzas. Es una idea sublime, ¿verdad? Lo que Kant después, más nítidamente, pero sin embargo a partir del pseudo-longino, en una larga tradición, llamará sublime, es decir, algo inconcebible en sí, encuentra una imagen. El infinito es ilustrado por el panorama de lo inmenso, o sea, el mar. Para Nicolás de Cusa, Dios no es accesible a través del razonamiento deductivo, pero sí a través de una intuición intelectual instantánea. Dios es potente, o sea, no sé si sí, una intuición intelectual, ¿verdad? Aunque no es la intuición intelectual de las ideas claras y distintas de Descartes. Dios es potencia en acto puro, posse ipsum, absoluto poder. El universo es algo así como una contracción de Dios, quizá una concretización, una concentración, una contracción. Nicolás roza el panteísmo,
porque no hay una distinción clara entre Dios y el cosmos, como lo hará después un marrano judío desplazado de España y Portugal fuera de la órbita del cristianismo, Baruch Spinoza. Para Nicolás, el universo es una máxima concreción, mientras Dios es un infinito de posibilidades. La máxima concreción es la expresión divina. El universo se refleja en cada cosa finita en el microcosmos de Protágoras, que será después la mónada de Leibniz. Se encuentra en Nicolás una insistencia en la cosa individual, cosa como vemos viene de la tradición de Ockham también, ¿no? La naturaleza es vista como conjunto de cosas individuales, ninguna de las cuales es exactamente igual a otra, por lo tanto se niega el concepto universal. El universo es un sistema en perpetuo autodespliegue. Aquí Nicolás anticipa teorías físicas que vendrán después. Para que el mundo realice paulatinamente su pleno despliegue, el esfuerzo progresivo del hombre, un microcosmos humano que Protágoras llamó con justicia medida de todas las cosas, es el nexus indispensable entre el infinito absoluto, de por sí inaccesible, y su imagen cósmica, el infinito contraído. El hombre es la única naturaleza a la que, cito, el infinito poder divino puede de modo conveniente elevar a su límite infinito. Entonces, por lo pronto, el hombre hace escalas entre conjetura y aproximación. Este planteo supone un trasfondo neoplatónico, de verdad, de esta intuición intelectual, cuya vía de transmisión, en el caso de Nicolás, fue el pseudo Dionisio Areopagita, teólogo místico cristiano del siglo VI. Según el pseudo Dionisio, podemos alcanzar la unión con Dios mediante una doble renuncia, a la vez a los sentidos y a lo inteligible. Hay que renunciar a toda visión y a todo conocimiento. Dios está más allá del ser. De él nada puede afirmarse o negarse. La vía mística o subida al monte ve la divina unión como llegada a la cima donde reina el divino silencio. El silencio divino es reivindicado por Juana Inés de la Cruz en su poema mediante la invocación a Harpócrates, dios griego del silencio. No obstante, a diferencia del místico quietista pseudo Dionisio, Nicolás de Cusa desarrolló una considerable carrera como diplomático papal, intervino en los concilios, viajó mucho y era un hombre de acción interesado en el progreso técnico, impregnado del atomismo de Demócrito y Lucrecio. Para Nicolás, el cosmos suma infinitos puntos de vista móviles y relativos, y cito: es imposible, si consideramos los movimientos variados de las órbitas celestes, atribuir a la máquina del mundo, esta expresión máquina y considerar la fisiología como un conjunto de máquinas al estudiar también el cuerpo humano, es típica del barroco. Atribuir a la máquina del mundo un centro fijo e inmóvil, sea nuestra tierra, o el aire, o el fuego, o cualquier otro elemento. Si el mundo tuviera un centro, tendría también una circunferencia y contendría en sí el principio y el fin. Entonces, este mundo estaría limitado por otro mundo que estaría acostado, ¿no? Esto no es así, piensa Nicolás de Cusa. Pero donde se sitúa un observador, creería estar en el centro de todo. O sea que es completamente ilusorio, digamos, pero posibilidad de imaginar un centro depende entonces del punto de vista de cada observador. La máquina mundi, cito de nuevo, tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Entonces la curva, abierta hasta el extremo de coincidir con la recta en el infinito, ha destronado al perfecto círculo platónico. Este nuevo modelo del universo sustituye al anterior, centrado y limitado, de Aristóteles a Ptolomeo. Jerarquiza el universo, no hay centro fijo, no hay punto de vista absoluto, todo está en movimiento, mientras Dios omnipresente, potencia y acto reunidos, es a la vez centro y circunferencia. En este nuevo cosmos infinito e igualitario, Nicolás de Cusa se preocupó por el derecho de gentes, o sea, el derecho internacional, negoció la reconciliación entre Roma y Bizancio, una reconciliación muy efímera porque Bizancio cayó en poder de los turcos casi enseguida, en 1453. A partir de un examen comparativo de las religiones, Nicolás de Cusa pretendió acercarse al mundo islámico en busca de una convivencia pacífica, más allá
de las cruzadas medievales, etc. Limitadas por diferencias rituales y de credo, él postulaba que las religiones del mundo son o tienen un propósito común, que es simplemente acercar a los hombres a Dios. Bien, ahora paso brevemente a Copérnico, ya que estamos entrando en la cosmología. Nicolás Copérnico, un cura polaco, a pesar de haber establecido la rotación de la Tierra sobre su eje alrededor del Sol en 1514, conservó el modelo aristotélico tolemaico con respecto a las esferas cristalinas, donde se incrustaban las estrellas fijas. Su idea era que el Sol estaba quieto en el centro y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. Pasó un siglo sin que su idea fuera tomada en cuenta, pero desde principios del siglo XVII, dos astrónomos, el alemán Johannes Kepler y el italiano Galileo Galilei, empezaron a apoyar públicamente la teoría copernicana. En 1609, Galileo observó el cielo nocturno con un telescopio que acababa de inventar. Encontró que el planeta Júpiter estaba acompañado por varios pequeños satélites o lunas que giraban a su alrededor. Esto implicaba que no todo tenía que girar directamente alrededor de la Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían propuesto. Por otra parte, Kepler modificó la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Una explicación coherente solo fue proporcionada más tarde, en 1687, cuando Isaac Newton publicó su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Newton no solo presentó una teoría de cómo se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo, sino que también desarrolló las complicadas matemáticas necesarias para analizar esos movimientos. Postuló una ley de gravitación universal, de acuerdo a la cual cada cuerpo en el universo es atraído por cualquier otro cuerpo con una fuerza tanto mayor cuando más masivos sean los cuerpos y cuanto más cerca estén uno del otro. Y para terminar quisiera hablarles de Giordano Bruno. En 1584, Giordano Bruno publicó 2 diálogos filosóficos argumentando en contra de las esferas cristalinas, a partir de las mediciones del astrónomo Tycho Brahe, mentor de Kepler. El universo infinito contenía aire puro, éter o espíritu para él, que no hacía resistencia al paso de los cuerpos celestes. Ese éter era movido por su propio ímpetu a la manera de ondas. Un universo irreconocible, porque no tenía nada que ver con el orden jerárquico del modelo ptolomeico. Dios estaba en todas partes, pero no privilegiaba ninguna. Era evidentemente también un lector de Nicolás de Cusa. La Tierra perdía su centralidad, era un planeta insignificante en un orbe infinito. Más que una causa exterior trascendente del universo, Dios se volvía un principio topológico inmanente. Bruno no era astrónomo, no era un científico, digamos, como Kepler, ni un científico como Sánchez, Descartes o Pascal. Era un filósofo, un especulador, incluso un poeta de la ciencia. Se mueve entre animales cósmicos, heredados del Timeo de Platón, y furores celestiales, que todavía no eran galaxias. Pero a la vez formuló teorías avanzadas por la astronomía de su tiempo, coherentes con la astronomía de su tiempo hasta cierto punto, ¿no? La materia del universo es para él en todo sitio la misma, porque se consideraba que había una quinta esencia, ¿no? A partir de Aristóteles, que era otra materia en el cielo, que no era la de la Tierra, ¿no? Él postuló al contrario que hay una sola materia en el universo y que consiste, como para Empédocles, de 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. No existe el quinto elemento, entonces, que Aristóteles atribuía a los astros. El universo sigue un proceso continuo de expansión a través del espacio y del tiempo. Este punto de vista contradice la escatología, es decir, cualquier apocalipsis o juicio final o término del cosmos que postula la teología cristiana. No hay ni habrá catástrofe cósmica universal para Bruno. Los astros sí mueren, pero nacen otros continuamente. La Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. Este es un módulo que, multiplicado al infinito, es postulado como el modelo estructural del universo. Dios es infinito, el universo también infinito. En el universo de Bruno, la materia está hecha de átomos a la manera de Demócrito y Lucrecio, distribuida por una inteligencia divina.
un sentido agente del universo vivifica las cosas, un alma única mueve las abejas y las arañas, así como los cuerpos celestes. Bruno invoca los átomos de Demócrito, el flujo de Heráclito, el todo está en todo de Anaxágoras. Para contrarrestar a Aristóteles opone los esquemas neoplatónicos, pero sin una jerarquía de emanaciones, como en el caso de Plotino. Toma prestado de Epicuro y de Lucrecio el tema de la pluralidad de mundos. Elimina la exégesis del cristianismo. El cristianismo no es necesario siquiera, no es ni una religión universal, ni una explicación universal, y sobre todo, tampoco es necesario como sostén o fundamento ético de la convivencia. Detenido en Venecia, habiendo dicho estas cosas, por las autoridades de la Inquisición, el cardenal Roberto Bellarmino le siguió un proceso y lo llevó a la hoguera en 1600. En consonancia con la relativización del orden cristiano de vida, Bruno ataca el eurocentrismo también, es decir, del mismo modo en que Nicolás de Cusa busca una armonía, una compaginación de las religiones y se preocupa por el derecho de gentes, el derecho internacional. También Giordano Bruno ataca el eurocentrismo y considera que la colonización de otras zonas del planeta destruye naciones y culturas. En la Cena dei Ceneri, la Cena de las Cenizas, Cristóbal Colón aparece como un titán maléfico. Los conquistadores, según él, solo buscan alterar la paz de los otros, violar las patrias de las diferentes regiones, confundir lo que la naturaleza previsoramente ha separado. Aumentan los defectos y suman vicios a los vicios de otros pueblos. Propagan por la violencia nuevas locuras, implantan demencias inéditas donde no existen, hacen lucir como más sabio a quien solo es el más fuerte. Traen nuevos pretextos, instrumentos y artes para tiranizar y asesinar a los demás. De un modo equivalente, Góngora en Las Soledades condena la codicia de los descubridores como una fuente de desgracias y de males para los hombres. La vida, que alienta en todas las cosas, sentido, intelecto, pensamiento, es comparado alegóricamente por Bruno en Los heroicos furores a un emperador que lucha contra el desorden para reorganizar su ejército. El sueño de Juana Inés hará de la noche y el día dos fieros contendientes, igual que la flauta mágica de Mozart Schikaneder. Cada una de estas obras alude al combate cósmico entre instancias alternadas, una especie de ritmo cósmico, ¿no? O sea que no hay conocimiento, pero sí hay, se puede postular, un saber de la experiencia que nos enseña, tanto en nuestro cuerpo como en el cosmos, estos ritmos a los cuales convendría adaptarse, y adaptándose entonces de alguna manera sentar una conducta ética. Cada una de estas obras entonces alude al combate cósmico. El desorden progresivo o entropía marcaría una dirección aparentemente irreversible en la flecha del tiempo, pero tal proceso unidireccional es contrarrestado por regeneraciones en una dinámica compleja, resurrecciones o reorganizaciones. El funcionamiento cósmico plantea una coincidencia de opuestos alternados de acuerdo al balanceo del fiel-infiel, dice el poema El Sueño, con que la naturaleza regula, ¿verdad? Un fiel-infiel, es decir, de la balanza que siempre se está moviendo hacia un extremo o el otro dentro de este juego rítmico, con que la naturaleza entonces sienta un embate y un reflujo de fuerzas. Los heroicos furores magnifica la rebelde locura de ir más allá de sí en la contemplación del cosmos. Aquí Bruno descubre el peso de la fatiga, son palabras de él, también los nervios demasiado débiles y el peligro de muerte. Y cito, algo resulta claro en esta extraña condición de un alma desanimada, un siglo desanimado, decía Orwell, por una conciencia de la dificultad del trabajo, la enorme fatiga y la vastedad del emprendimiento, y también por su propia ignorancia, falta de destreza, debilidad de los nervios, peligro de muerte. Desprovista de ayuda por su empeño, no tiene a quién o a qué dirigirse, percibe que no hay posibilidad de fuga, de encontrar un refugio, porque las olas la amenazan de todas partes con sus golpes terribles y mortales. Fin cita.
Entonces hay un gozo amargo, una especie de honor desesperado que sostiene a Bruno en su empresa de investigación. Burkio, un personaje de su diálogo acerca del infinito universo y los mundos, se alarma y dice: aun si esto fuera cierto, no quiero creerlo, porque este infinito no puede ser entendido por mi cabeza ni digerido por mi estómago. Ante el silencio del espacio sideral, Pascal se asusta, y en el sueño el alma desespera. Y cito entonces, ya terminando, unos versos: cómo en tan espantosa máquina inmensa discurrir pudiera, cuyo terrible, incomportable peso, si ya en su centro mismo no estribara, de Atlante las espaldas agobiara, de Alcides las fuerzas excediera, y el que fue de la esfera bastante contrapeso, pesada menos ponderosa su máquina juzgara que la empresa de investigar la naturaleza. Entonces aquí las alusiones míticas de Atlante y de Alcides cumplen el papel no de una descripción positiva verosímil de los procesos naturales a la manera de los mitos verosímiles de Platón en el Timeo, sino que enfatizan el fracaso del conocimiento, subrayan el juicio escéptico, lo cual no exime ni a Francisco Sánchez, ni al alma del sueño, ni a los heroicos furores de Giordano Bruno de la compulsión de investigar, sentada como un deber. Desde el punto de vista del ánimo esforzado, de la observación y el cálculo, hay en el escéptico barroco una voluntad de emancipación, un proyecto de pesquisa a través de nuevas técnicas empíricas. Determina Bruno entonces sobreponerse tanto a la mística negativa, a la manera del pseudo Dionisio, como al nihilismo. O sea que escepticismo no es nihilismo. Cada derrota es un acicate para nuevos intentos. Bueno, ya estamos casi en la hora, así que lo doy ahora por terminado. No, por supuesto, no hemos podido tampoco ingresar a la lectura del sueño, de la lectura detallada de Juana Inés, pero bueno, los dejo aquí con este introito para que ustedes vean cómo es el escepticismo que condiciona la problemática del barroco, tanto al nivel especulativo como al nivel estético. Bueno, estaría bueno por ahí charlar un poco. Yo creo que sí, hay preguntas. Sí. Dale. Bueno, ante todo me encantó la conferencia. Lo que me quedé pensando un poco es en las derivas del escepticismo en relación a dos caminos que se abren. Por un lado, el decisionismo, no es casual que Guillermo de Ockham haga una teología imperial, y por el otro lado, la anarquía en la experiencia mística, ¿no? Porque en definitiva son cuestionamientos al orden del ser como medida. Desde el psicoanálisis uno diría dimensión fálica, que justamente la experiencia mística es ruptura de eso. Lo que no me convence del todo, me encantó la conferencia, repito, ¿no?, es que justamente, yo no sé si en Sor Juana uno podría aplicar la categoría de fideísmo. ¿Por qué? Porque me parece que tanto la fe como el conocimiento implican de alguna forma ausencia del objeto. El conocimiento quiere restituir o captar un objeto que en el fondo está perdido. Y el nominalismo lo sabe. Y la fe en realidad es justamente la expectativa de algo que no se presente. Justamente lo que me parece de la conferencia. Infiero yo desde la conferencia, no soy un ignorante total en esto. Pero me da la sensación de que justamente como en la experiencia mística el objeto no está perdido, no hay conocimiento, pero sí hay sabiduría, que era justamente el problema de los místicos con la Iglesia, ¿no? Porque la fe entra en el fondo en un esquema nociológico. Al no haber pérdida del objeto, eso implica justamente la experiencia erótica, la experiencia por la poesía. Lo que quiero decir es que justamente el escepticismo no es nihilismo, porque justamente no es ausencia de objeto, sino identificación y reafirmación absoluta con esta idea del objeto, poniendo en cuestión una matriz nociológica. No sé si... Y yo te respondería diciendo que tampoco el misticismo es fideísmo. O sea que el fideísmo no es tener el objeto, sino simplemente postular, es como la apuesta de Pascal, ¿no? Digamos que sí.
Ese es el fideísmo, y creo que es algo que muy legítimamente puede decirse de Juana Inés, no solo porque era monja, porque eso puede quedarse de costado, sino por su propia escritura. Es decir, ella escribe un autosacramental, el Divino Narciso, y escribe gran parte de su poesía, es una poesía religiosa, es una poesía que tiene en cuenta, digamos, a los dogmas cristianos y los dogmas de la Iglesia. En ese sentido, digo que su vida, su escritura, me parece legítimo ver que, aparte de su escepticismo, lo cual es muy franco y absolutamente, indiscutible, hay otro costado, que es el costado de Francisco Sánchez, el costado de Juana Inés y el costado de Pascal, que es el fideísmo. El fideísmo no quiere decir que sea aprehensión de un objeto, sino una mera postulación, una apuesta. Y por otra parte, algo muy radical, que para que haya un experimento, el cuerpo y el alma no pueden estar separados. No puede predicarse el alma o distinto del cuerpo. Debe predicarse el acto y la potencia conjuntos. Y en ese punto, la inmanencia está obligando a la trascendencia a condicionar su predicar. Ahora, este es un problema filosófico de fondo que evidentemente ni siquiera los más lúcidos franceses contemporáneos, como Nancy, pueden hacerse cargo. Siguen duplicando la trascendencia y la inmanencia sin par. Cuando se trata de hacerse cargo... Lo mismo que Agamben. Claro, bueno, porque son evidentemente atravesados por Aristóteles sin par y evidentemente por una negatividad hegeliana abstracta que no les permite entrar en el experimento. Efectivamente, ahí está el problema de fondo. Es decir, la filosofía contemporánea que arrastra esta tradición filosófica no puede de alguna manera ir hasta la médula con decir la inmanencia, una vida, y bancarse eso, el experimento. Claro, tanto predicar contra la metafísica para finalmente no hacerse cargo de ello, ¿no? Claro. Finalmente para eso es mejor no enseñar esas paparruchadas y decir que la metafísica está en pie, ¿no? Uh-huh. Si uno va a predicar que va a desarmar la metafísica, lo único que puede hacer es inmanencia, no teoría del lenguaje, es decir, experimento. Sí, mantener un horizonte de trascendencia cuando en definitiva se supone que lo quiere demoler, ¿no? Por eso. Pero en definitiva mantiene el horizonte teológico de trascendencia. Sin duda. No querríamos agregar mucho más a ello porque hemos... ¿Ya es la hora? Pero le agradecemos mucho a Roberto y mucho a los organizadores que con enorme gentileza, en un proyecto de investigación amplio y que discute fundamentalmente esta condición material del lenguaje y sus posibles argumentaciones, da lugar a que estos enunciados circulen en el interior de este proyecto y sus dilemas, sus antagonismos, y se plasme aquí en una exposición que yo diría que en la historia latinoamericana y argentina es inédita. Acabamos de escuchar una exposición inédita para una tradición que evidentemente, vuelvo a afirmar, lean las actas de las discusiones sobre el barroco latinoamericano y salvo de manos de los poetas, desde el Orígenes de Lezama hasta las intuiciones más extraordinarias de Néstor Perlonguer, lo que vamos a leer por todos lados es nihilismo, no escepticismo. Es decir, no la inmanencia, una vida, sino un horizonte de trascendencia. Esto es lo que hoy Roberto vino a discutir, pero en la materialidad de la lectura de los textos filosóficos. No vino a decirlo desde afuera, con el universo poético, sino vino a interrogar la filosofía desde adentro. Y esto es lo que me parece consistente para nuestras tradiciones. Dejar de leer en vano y dejar de hablar vanamente sobre la tradición filosófica. Hay que atravesar, hay que leer, hay que meterse de otro modo en el texto de una manera dramática, dolorosa e incluso para desarmar eso incómodo. Yo lo que siento cuando escucho una conferencia como esta es que me da ganas de volver a releer una y otra vez las historias de la filosofía. Gracias. Gracias a Roberto.